tierra Él está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y temblará su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre con Espíritu, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos con el amor del Señor en este miércoles que el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar hasta su presencia y poder tener este tiempo con el cual queremos invocar y bendecir su nombre. Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da en este 22 de julio, nos permite estar ante su presencia. Así que les invitamos a gozarnos, hermanos, hermanas. Si tienes tu Biblia, vamos a estar leyendo la Escritura, vamos a cantar, vamos a orar, y que el Señor nos dé palabra de fortaleza en esta tarde. Les invitamos, hermanos, a que se acomoden ahí en sus hogares. Bienvenidos nuevamente con todo el amor de nuestro corazón, deseándoles que el Señor sea realmente en sus corazones y estén gozando de las bendiciones de Él. Vamos a comenzar leyendo la palabra ahí en el Salmo número 107, versículos 1, 8 y 9. Vamos a leer la palabra con este llamado del Señor. Vamos a comenzar este tiempo de devocional y de esta manera vamos a entrar a su presencia. Todos juntos, hermanos, hermanas, dice la palabra de esta manera: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Miren, hermanos, la promesa del Señor. ¿Por qué debemos de alabar a Jehová?
¿Por qué debemos de alabar al Señor? Por sus misericordias, por sus maravillas, y dice el 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Así que vamos a gozarnos ante la presencia del Señor a través de estos cantos hermosos, de estos versículos que también nos llenan de esperanza. Y vamos a comenzar, pero antes oremos para poner todo en las manos de Dios en este momento. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día miércoles. Estamos ante tu presencia y estamos con vida, tenemos salud. Gracias porque nos has dado el privilegio de estar ante tu presencia nuevamente en esta hora. Pedimos por toda tu iglesia, por todos nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están conectados contigo primeramente y después que están conectados a través de la transmisión. Pedimos, Señor, que abra sus mentes y sus corazones y que tengamos un tiempo de gozo ante ti, reconociendo, Señor, tu poder, tus misericordias, tu protección divina para con nosotros. Así que, Señor, gózate en esta hora porque queremos ofrecerte este tiempo para ti y queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, y en tus manos dejamos este tiempo de devocional y que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. En tus manos nos depositamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, hermanas, ahí en nuestros himnarios, pero va a aparecer en la pantalla el himno Hoy yo quiero andar con Cristo, número 544. Es una invitación a que nosotros podamos seguir al Maestro en todo momento. Estamos hablando en estos miércoles acerca del fin del mundo, cómo Cristo le habla a su iglesia en los últimos tiempos, y es un buen momento para decirle: Señor, quiero estar contigo. Vamos a entonar esta alabanza, este himno, Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día por mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, y en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré a ti mi cruz. Este mundo nada ofrece,
Génesis capítulo 5, versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace a caminar con Él, y más en estos últimos tiempos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a caminar día a día con Él. Vamos a tener la oportunidad de unirnos como iglesia a dar gracias al Señor por este día, pero también por todas las bendiciones que hemos recibido, no solamente en este día, ayer, desde la semana que comenzamos, hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas de diferentes maneras, y es una oportunidad que tenemos ante su presencia para darle gracias. Yo sé que lo haces todos los días, pero es una oportunidad hoy para unirnos como iglesia, como una sola familia, para estar en comunión con Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tener la oración de gratitud e intercesión. ¿Tienes alguna petición? Ese es el momento para orar y dejarle en las manos del Señor tus peticiones, tus preocupaciones, tus dolencias, y en el cual Dios escuchará nuestro clamor. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé. Así que con esa confianza, amados hermanos, entremos a la presencia del Señor en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti para también, Señor, pedirte que escuche nuestra gratitud que traemos delante de ti, porque reconocemos, Señor, que tú eres el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios proveedor, el Dios sanador, el que siempre está al pendiente de nosotros, el que siempre está al pendiente de su creación. Queremos acudir ante tu presencia, Señor, reconociendo lo que dijo el salmista David en su momento, allá en el Salmo número 103, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No queremos pasar por alto, Señor, ninguna de los beneficios que tú nos has dado en nuestras vidas, en las familias de la iglesia. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, nos has dado vida, salud, nos has dado alimento, nos has dado de qué vestir. Gracias porque podemos respirar el aire que tú tienes, Señor, que tú lo mandas. Gracias porque podemos ver tu protección divina en nuestras entradas y salidas. Aquellos hermanos, hermanas que han llegado de sus trabajos, ya están en sus casas, Señor, gracias te damos porque los has cuidado y los has protegido de todos los peligros que existen y que hay en este mundo. Señor, gracias por aquellos jóvenes, niños también que estuvieron enfermos en estos días, pero también que los has levantado, los has restaurado, los has sacado de sus enfermedades. Gracias te damos, Padre Celestial. De manera, queremos pedirte que tomes nuestras acciones de gracias, porque reconocemos, Padre Celestial, que tú eres nuestra esperanza en todo momento. Gracias te damos también por la vida de aquellos hermanos ancianos, aquellos hermanos de la tercera edad, que también estaban algunos enfermos en nuestras listas de oraciones, pero que hemos visto tu mano poderosa, Señor, que también los has sanado, los has restaurado. De manera, Señor, queremos ofrecerte nuestra gratitud para que tú, Señor, seas glorificado, porque tu palabra dice que todo es para la gloria y honra tuya. Señor, gracias por este momento que nos das de poder ofrecerte esta ofrenda de gratitud, porque no tenemos con qué pagarte todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Asimismo, Señor, queremos ahora interceder por las diferentes necesidades que tenemos como iglesia. Señor, queremos en primer lugar nuevamente seguir pidiendo que tu Espíritu Santo nos ayude todos los días de nuestra vida, que la iglesia, el divino Salvador, que las misiones de la iglesia misma, Jesús, nuestro Salvador, que también nos guíe en todo momento, aquel que entregó su vida por nosotros, que también guíe como cabeza de la iglesia a nuestras misiones, la misión Emanuel, que está allá en Nuevo Madero, la misión El Buen Pastor, allá en Tancol, Señor, también a todos sus miembros. Te pedimos, Padre, que también tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos y que puedan también
seguir estudiando la palabra, seguir orando por las diferentes necesidades espirituales que puedan tener, y de esta manera oramos también por todas las iglesias. Señor, que el Espíritu les dé ese gozo de servirte aún en medio de esta pandemia en la cual vivimos, que tu iglesia no se enfríe, Señor, y que siga recibiendo palabra tuya, Señor, a través de las transmisiones que podamos hacer. Padre, en tus manos nos depositamos y también te pedimos por todos nuestros hermanos pastores, aquellos que predican la palabra a través de estos medios. También rogamos que los bendigas y los guardes. Guárdanos de todo peligro, de toda enfermedad. Guárdanos, Señor, también de esta pandemia. Y de esta manera, Señor, sintamos tu protección divina a nosotros, pero también permítenos que cada día aprovechemos la vida para proclamar tu evangelio y así pastorear a tu iglesia. Bendice, Señor, también los ministerios de la iglesia local. Rogamos, Señor, para que cada uno de los líderes de cada ministerio pueda estar al pendiente, Señor, de estos grupos que tenemos y que puedan también estarse animando unos con otros para que sigan sirviéndote desde sus hogares. Oramos por los enfermos, oramos por aquellos hermanos, hermanas que están en sus casas con algún dolor en su cuerpo, aquellos que están internados, Señor, y oramos en esta hora también, en especial, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana María Teresa. Señor, tú sabes la situación en la cual está atravesando la esposa de nuestro hermano Torres. Queremos pedirte, Padre Celestial, que tú seas con ella, dale la fortaleza que necesita, Señor, y que los médicos puedan atenderla en estos momentos, y que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre. Solamente queremos pedirte que fortalezcas la vida de María Teresa, que fortalezcas la vida de nuestro hermano Torres, Señor, y toda su familia, sus hijas, sus nietas, Señor, de manera, Señor, que puedan sentir la fortaleza en este momento difícil para ellos. Oramos, Señor, también por nuestros hermanos que también siguen batallando con algún trabajo. Señor, pedimos que tú sigas abriendo las ventanas de bendiciones, de manera, Señor, que nuestros hermanos nunca sean desamparados, así como lo has hecho siempre con ellos. Como dice tu palabra, nunca han visto a un siervo tuyo mendigar pan. Señor, bendice las familias y cualquier situación que tenga tu iglesia, las familias, cualquier problema, cualquier angustia que puedan tener en sus corazones, rogamos, Señor, que tú los tomes y que puedan sentir ese alivio y esa esperanza que solamente podemos encontrar en la persona de Jesucristo. En tus manos dejamos nuestras gratitudes y las peticiones de cada corazón, y que tú contestes las oraciones conforme a tu tiempo y conforme a tu soberanía, Padre. En tus manos nos depositamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado, tengamos ahora la oportunidad en este tiempo de devocional poder abrir nuestras Biblias. Si tienes tu Biblia ahí a la mano en tu casa, lo puedes hacer, o también puedes ir leyendo la lectura aquí en la pantalla para que podamos nuevamente leer todos juntos el contexto en el cual estaremos meditando en esta hora. Vamos a tener 2 mensajes o incluso hasta 3 mensajes en la iglesia de Sardis. De esta manera vamos a continuar estudiando lo que Dios le quiere decir a sus iglesias en estos tiempos finales. Vamos a leerlo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Vamos a tener la oportunidad, hermanos, hermanas, de tener una reflexión en este miércoles. Y bueno, estamos hablando acerca de este tema general, Cristo hablando a su iglesia en los tiempos finales o en los últimos tiempos. Comenzamos ya hace algunos meses con esta serie de mensajes o estudios en Apocalipsis capítulo 1 y entramos al capítulo 2 acerca de las 7 iglesias. Hoy veamos a la iglesia de Sardis. Y Apocalipsis, recordemos que no nos debe de dar miedo este libro. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis porque dicen que aparece la bestia y aparecen 7 cuernos y la gente empieza a tenerle miedo. Pero todo esto son símbolos. Todo esto nos invita a pensar y a reflexionar. En otras palabras, el libro de Apocalipsis, ¿qué nos enseña? Es una revelación de esperanza. Son mensajes de esperanza para todos nosotros. Así que, en vez de darnos miedo, recordemos que Apocalipsis quiere decir revelación o quitar velo. Pero en esa revelación lo que Dios nos enseña es que nos revela que hay esperanza para el hombre en Cristo Jesús. Así que continuando con el estudio de Apocalipsis, donde encontramos revelaciones de esperanza, también encontramos esperanza en el capítulo número 3 para una iglesia, como dice nuestro tema de hoy, una iglesia moribunda. El subtema de hoy, amonestaciones a una iglesia moribunda. Y el texto clave es el versículo número 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que llama la atención es la primera parte. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Cuando alguien se enferma, hermanos, hermanas, y digamos de gravedad, en muchas ocasiones es necesario 1, 2 o 3 inyecciones, incluso hasta 5 o más. Y bueno, una buena inyección, aunque sea dolorosa, puede ayudar a detener el avance de una enfermedad grave en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan las inyecciones. En lo personal no me gusta, me asusta. Para mí es un pavor. Pero ha habido momentos en que, ni modo, hay que hacerlo. Porque duele, a algunos no les duele. Porque dicen dependiendo de quién venga, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Pero yo en lo personal, el simple hecho de ver la jeringa es un pavor. Pero bueno, pero sabemos que muchas veces es para nuestro bien. Hace unos días, visitando a un hermano en su casa por cuestiones también de salud, hizo que oráramos por él. Le llevaron a su nieto, porque la abuela es enfermera. Le llevaron a su nieto para que lo inyectaran, y nosotros ahí platicando con el hermano, mientras su esposa, la hermana,
fue a inyectar a su nieto allá en el cuarto, pues yo creo que era una buena distancia y se escuchaba cómo el niño gritaba antes de ser inyectado. ¿Qué quiere decir eso? También tiene un pavor a las inyecciones, aparte de que duele. Y estamos escuchando los gritos. Y podemos decir como padres que nos ha tocado ver a nuestros niños cuando los inyectan y lloran, a veces hasta uno siente el dolor. Pero a veces es necesario, porque repito, porque una inyección, aunque sea dolorosa, puede ayudar a detener el avance de una enfermedad grave en nosotros. En las cartas a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, y en especial en la iglesia de Sardis, que vamos a ver hoy, hermanos, Dios trae una inyección a esta iglesia. Es una inyección que causa dolor, pero era necesaria para ayudar a la iglesia a sanar de muchos males que estaban padeciendo en las iglesias. Cada una de las iglesias, Dios tenía que decirles algo que tenían que corregir. Incluso la Biblia dice que la iglesia de Sardis es una iglesia moribunda espiritualmente. Por eso era necesario ayudar a la iglesia a sanar de este mal que estaba padeciendo, ya que podía estarle causándole la muerte sin que la iglesia se diera cuenta. Jesucristo entonces, conociendo a la iglesia, porque dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. Jesucristo conociendo su iglesia. Entonces Jesucristo está dispuesto a ayudar a su iglesia a que no se muera espiritualmente, y pone el dedo, como decimos, en la llaga, Jesucristo a su iglesia, con el propósito y el único propósito y ánimo de ayudar a su iglesia en Sardis. ¿A qué? A vivir nuevamente en lo espiritual. Porque dice el versículo número 2, afirma las otras cosas que están para morir. Pero luego dice el versículo número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y sigue diciendo el versículo número 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero miren, hay algo muy interesante. Versículo número 1. Quiero que entendamos estos contextos, hermanos. Estamos leyendo versículos 2 y 3, pero luego nos tenemos que regresar un poquito para entender el contexto. ¿Cómo se llama nuestro tema? Amonestaciones a una iglesia moribunda. ¿Y de dónde sacamos esto? Esto es lo que Jesucristo está detectando en la iglesia de Sardis. Dice el versículo 1 del capítulo 3, casi al final: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que, ¿qué cosa? De que vives. Pero luego dice el Señor, pero en realidad estás muerto espiritualmente. Miren, el Dios que conoce a su iglesia le dice, tienes nombre de que vives. Pero ¿sabes qué? Tus obras están muertas espiritualmente hablando. Entonces, veamos en estos momentos cómo el Señor le habló a la iglesia, pero también es un llamado del Señor para las iglesias, para nuestra iglesia de hoy
y veamos qué es lo que el Señor está detectando en la iglesia en los últimos tiempos. Pero antes de meternos de lleno a la palabra, al estudio, vamos a orar, pedir la dirección, la sabiduría de nuestro Padre Celestial, el Dios de la palabra, para que el Señor sea quien hable. Oremos. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia para pedirte ahora nuevamente la dirección y la participación de tu Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, que sea quien hable y que solamente me uses como un instrumento, Señor, para transmitir tu palabra en esta hora. Y como siempre te lo pido, Señor, ayúdanos sobre todo a ponerlo en práctica lo que cada vez aprendemos, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que veamos tres cosas en este pasaje por hoy. Repito, vamos a estar viendo otros miércoles otro estudio más sobre estos mismos versículos, pero hoy veamos tres cosas. Número uno, ¿cómo se presenta Jesucristo ante la iglesia en Sardis? ¿Cómo se presenta? Versículo 1 nos lo dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Siempre la persona de Jesucristo se presenta en cada iglesia de diferentes maneras, dependiendo qué le va a decir. El que tiene los 7 espíritus. Con esta expresión, lo que el Señor está enseñándonos es que Jesucristo es la suprema y la máxima y la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la suprema autoridad de la iglesia. Es el que gobierna, es el que dirige a su iglesia, es el que dirige a sus líderes. Por eso, en cada planeación que tenemos como iglesia, siempre debemos de ponernos en las manos de Dios. Siempre que tenemos que comenzar un proyecto en la iglesia, tanto pastores, tanto maestros de escuela dominical, tanto maestros para niños, crece infantil en nuestro caso, para cada ministerio, ministerio de damas, para cada ministerio de varones, hombre íntegro aquí en la iglesia, ministerio crece infantil, ministerio ADJ, Adalides de Jehová, ministerio de damas, tenemos líderes. Y entonces tenemos que estar siempre conectados con Dios. ¿Para qué? Para pedirle que Él nos guíe, que nos dé sabiduría de lo que tenemos que hacer en el trabajo de la iglesia. Ahora, en estos tiempos de pandemia ustedes están en casa, ¿sí? Como iglesia. Pero la pregunta de esta tarde, como líder, ya sea de un grupo de ministerio, ¿estás orando a Dios para pedirle sabiduría? Cuando regresemos, comiences a planear y liderar a tu grupo que se te ha encomendado conforme a la sabiduría de Dios. ¿O somos como esta iglesia ya moribunda, ya hasta la pandemia, hasta que regresemos a ver qué nos dice el pastor que hagamos? No. En este tiempo debemos de estarle pidiendo a Dios: Señor, ahora que nos has dado un receso de no asistir al templo, dime, tenemos tiempo, tenemos oportunidades ahora sí de escribir, de planear, claro, con la ayuda de Dios. Pero no debes de estar en casa olvidándote que tienes un ministerio o olvidándote que perteneces a un ministerio. Dios nos ha dado esta pausa también para que examinemos nuestra vida y que podamos revivir aquellas cosas que hemos dejado, tal vez que se vayan muriendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Por eso Jesucristo es el que gobierna y dirige a sus líderes. Si nosotros participamos del liderazgo de nuestra iglesia, primero debemos de sujetarnos a Dios. Debemos de sujetarnos conforme a la visión y misión de nuestra iglesia. Después debemos de sujetarnos a nuestros líderes espirituales.
pastor, anciano, pero tenemos que ir trabajando en conjunto, planeando. Yo no sé, hermano, repito, si ya tienen algún plan para los futuros meses que vienen, ya sea que nos volvamos a congregar este año o no, pero tenemos que ir trabajando, tenemos que ir pensando en el trabajo y la obra de Dios, porque el Evangelio de Jesucristo no se debe detener por ningún motivo del mundo. Así que tenemos que dar este paso. ¿Cómo se presenta Jesucristo ante la iglesia en Sardis? El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, es decir, se presenta como la autoridad máxima de la iglesia, como el que gobierna y dirige a su iglesia y dirige a sus líderes. Te encomiendas a Dios cuando haces algo para la iglesia. Antes de tomar una decisión en tu ministerio, en la iglesia, ¿realmente es la voluntad de Dios? ¿O porque así te place, o porque tú lo quieres hacer así, o porque ves cosas negativas? ¿Sabes qué? Tomamos esta decisión porque se me hace que no vamos a poder, mejor tomemos esto. Jesucristo dice en este pasaje, bueno, la Escritura dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿por qué se pone en plural la palabra espíritus de Dios? Se pone en plural para engrandecer la expresión espíritu, pues se destaca aquí entonces la plenitud y la grandeza del Espíritu Santo de Dios. Jesús se presenta de esta manera para recordarnos que el único que puede dar vida en nosotros, vida espiritual, es el Espíritu de Dios. Por eso, cuando recordamos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, cuando Jesucristo ve a sus discípulos tristes, llorando, desanimados, ¿qué les dijo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y después les agregó y les dice, ahora, ¿por qué estaban los discípulos tristes, temblando, miedosos? Porque les había dicho, yo me voy. Me van a crucificar en unos días. Y los discípulos comienzan a tener miedo, es decir, diciendo, Señor, si estando tú con nosotros a veces sufrimos bastante, ahora, Señor, ¿qué va a pasar de nosotros si tú ya no estás con cada uno de nosotros? Y Jesucristo en ese contexto les dice, no tengan miedo. Les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a ¿quién? ¿Recuerdan? Al Consolador. El que va a estar con ustedes, el que los va a guiar en todo momento. Por eso, hermanos, el único que nos puede dar vida espiritualmente hablando, el que nos puede seguir animando, el que nos puede seguir desafiando, exhortando para que crezcamos en el Señor, es el Espíritu Santo. Para esta iglesia, nosotros tal vez tenemos áreas en las cuales la iglesia del Divino Salvador está desfalleciendo. Y muchas iglesias que están desfalleciendo por una enfermedad espiritual, se requiere que el Espíritu de Dios le demos lugar en nuestras vidas para que vivifique a la iglesia. Si nosotros mismos nos sentimos desfallecer y en muchas ocasiones nos sentimos que nos falta fe, entonces es posible que no le estamos dando lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros le damos un mejor lugar a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a servirle con gozo. Vamos a sentir el llamado de Dios. Vamos a seguir buscando su presencia. Nos congreguemos o no en estos tiempos, pero estaremos conectados con Él. La pregunta de esta tarde, ante esta presentación de Jesucristo, el que tiene la autoridad,
el jefe y cabeza de la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que gobierna los líderes, el que gobierna los ministerios, el que te gobierna a ti, o se supone que te debe de gobernar y tú debes de dejarte. La pregunta es, ¿le estás dejando lugar al Espíritu de Dios que guíe tu vida? ¿Le estás dando lugar a la persona de Jesucristo que sea tu autoridad? ¿Que sea tu gobernante? ¿Que sea tu dirigente? ¿Qué encontramos en este pasaje? La presentación de Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Ahora, ¿qué más encontramos? Número 2, una pregunta. ¿Cuál es la condición de la iglesia en Sardis? ¿Cuál era la condición de la iglesia? ¿Por qué hay un llamado? ¿Por qué Dios o por qué Jesucristo tiene que amonestar a esta iglesia moribunda? ¿Cuál es la condición? Precisamente eso. Dice el versículo número 2, el versículo 1, casi al final. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis, hermanos, tenía cierta fama de que todo estaba bien en la iglesia. Posiblemente era una iglesia muy dinámica, muy activa en todo. Tenían muchas actividades y tal vez la mayoría de los hermanos participaban en cada actividad, llegaban puntuales y de esa manera la iglesia parece que está viva espiritualmente, porque todos están ahí para trabajar. Pero Jesucristo dice, todo esto es solamente una apariencia. Porque agrega, tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús, en esta palabra, dice la palabra, que detecta inmediatamente cuáles son aquellas cosas que están muertas. Dice, y miren, estás muerto. Versículo 2, sé vigilante. Y reafirma las otras cosas que están a punto para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Parecía que la iglesia de Sardis era una iglesia de muchas actividades. Parecía que es una iglesia viva, activa. Pero Jesucristo dice que todo esto es solo apariencia. De esas muchas obras que tenía la iglesia, Jesucristo le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso, Apocalipsis 3, versículo 2, el Señor ahí es donde los amonesta y les dice, sé vigilante. Y eso va a ser uno de nuestros temas para el próximo ocasión en el capítulo 3. Sé vigilante. Aquí está la amonestación. De manera que Jesús les dice, cuidado, vigila las otras cosas que están para morir. Ahora, no se nos describe al 100%, no se nos describe cuáles son aquellas cosas que están a punto para morir, pero sin duda alguna hay muchas cosas en nuestras vidas que tal vez nosotros hemos dejado de hacer y que están a punto de morir. Es decir, si no nos damos cuenta, hermanos, si no somos vigilantes, esas cosas espirituales que tal vez hemos dejado de practicar, al rato se nos va a olvidar por completamente y son cosas que nos dice el Señor estarán muertas. Por ejemplo, tal vez, hermanos, algunos han dejado de leer la palabra. Tal vez algunos tienen este problema que dice, reactiva las otras cosas que están para morir. Tal vez la lectura de tu Biblia está a punto de morir porque tal vez has dejado de leer la Biblia constantemente como lo hacías antes.
Tal vez esta pandemia te vino a cambiar tu vida espiritual. A lo mejor tenías una buena relación con Dios porque asistías lunes, asistías los miércoles, asistías los viernes en las veladas. Y a lo mejor algunos empiezan a enfriarse espiritualmente. Pero hoy el Señor dice, sé vigilante. Nuevamente reafirma esas cosas que tú no te das cuenta, pero que están a punto de morir. Y de esa manera sírvele al Señor. Podemos considerar más cosas que tal vez están a punto de morir en nosotros. La falta de amor a Dios, la falta de amor unos por otros como hermanos en Cristo. Tal vez nuestros comportamientos erróneos de mal testimonio para otros hermanos. En vez de edificar, en vez de llevarles la palabra de esperanza, a lo mejor esos hermanos nos ven con malos ojos por nuestras malas acciones. Y de esta manera, la iglesia de Sardis tenía un grave problema. Al parecer todo estaba bien. En la iglesia todos trabajaban, pero afuera daban mal testimonio de su fe en Jesucristo a los no creyentes. Y esto se me viene en la mente lo que dijo Pablo allá en Romanos. ¿Cómo creerán aquellos de Jesucristo si nadie les predica? Y si aquellos que quieren salir a predicar o quieren predicar, pero si no andan bien con Dios, la gente inmediatamente los va a señalar. ¿Cómo tú me dices que haga eso si tú no lo haces? ¿Cómo tú vienes a invitarme que asista a un templo cuando regresemos si tus hijos no van? Es lo primero que nos ven, ¿verdad? Nunca, hermanos, se le reconoce ni su testimonio ni el rechazo por causa de proclamar el Evangelio en este pasaje. No hay un reconocimiento que diga, mira, en esto estás echando ganas. En otras palabras, podemos entender que la iglesia tenía muchas actividades, pero su mayor problema es que no proclamaban el Evangelio. Y esto es lo que buscamos en la iglesia del Divino Salvador. Tenemos muchas actividades adentro. Ahorita, como lo hemos repetido, hemos tenido una pausa por la enfermedad, por la pandemia, pero los planes continúan. Si Dios lo permite, lo vamos a seguir realizando. Pero una de las cosas que hemos tratado de seguir dando el trabajo, precisamente es esto. Teníamos muchas actividades en la iglesia, pero hay algo que no hacíamos la mayoría: proclamar el Evangelio. Porque tal vez nos conformábamos con que ya asistimos, con que ya tenemos el estudio de damas, el miércoles tenemos estudio, el viernes tenemos velada, tenemos varones, los sábados los jóvenes, el domingo a las 11 crece infantil, y podemos decir, bueno, ya tenemos tantas actividades, pero se nos olvida lo más importante: proclamar el Evangelio. Por eso le pusimos como iglesia este título, para que la iglesia nos identifique: una iglesia de fe y acción misionera. No solamente es tener actividades aquí adentro. El llamado del Señor es ir afuera, para que cuando vengan las personas inconversas puedan entrar en un ministerio y de esa manera comenzar a crecer en el Señor. Y entonces, en este pasaje encontramos, la iglesia tenía muchas actividades, pero la Escritura, no olvidemos que nos llama a proclamar el Evangelio, y en este pasaje no lo vemos. ¿Cuál es la condición de esta iglesia? Parece que vive espiritualmente, pero en realidad estaba muerta.
Hacían cosas para Dios, pero en realidad no lo hacían de corazón. Lo hacían solamente por cumplir. Hermanos, líderes, ministerios, hasta estos momentos, ¿cómo puedes examinar tu trabajo ante Dios, ante esta pandemia en el cual estás en tu casa? ¿Has reflexionado? ¿Cómo le servías a Dios? ¿Realmente le servías de corazón o venías solamente por cumplir? Hoy es el llamado de Dios, como dice la palabra. Afirmemos las cosas que están a punto de morir, cosas espirituales, medios de gracia, y que volvamos nuevamente con gozo a servir al Señor. Ahora, número 3, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debe hacer la iglesia en Sardis y también nosotros hoy? ¿Qué debe de hacer la iglesia ante esta exhortación? ¿Y qué debemos de hacer nosotros hoy como iglesia del Divino Salvador y como a todos que nos ven? La iglesia, por medio de su liderazgo, repito, podemos en primer lugar hacer esto: sujetarnos a la persona de Jesucristo. Dejar de seguir nuestro propio rumbo, porque muchas veces queremos planear conforme yo quiero, porque a mí me gustaría. Esa palabra muchas veces lo usamos. A mí me gustaría que la iglesia sea así. A mí me gustaría que en la iglesia tengamos esto. Pero no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Y cómo Dios me va a revelar su voluntad? Precisamente estar en contacto con Él y no dejar los medios de gracia que se vayan muriendo. Tener conexión con Él, pedir sabiduría al Dios sabio, ir a la palabra para que el Dios de la palabra nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el llamado del Señor que le hace a la iglesia en Sardis. Tienes nombre de que vives, tienes nombre de que eres una iglesia activa, pero en realidad estás muerta. La iglesia entonces, primero tenemos que sujetarnos a Jesucristo y no hacer lo que a mí me gusta hacer en la iglesia, sino que lo que Dios me dicte. Hay cosas que a mí no me van a gustar tal vez, pero es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta y va a funcionar en la iglesia. ¿Cuántas de las veces algunos hermanos, yo espero que en la iglesia que no, pero yo he escuchado, ay, el pastor hizo este plan? No, hombre, que a mí no me gusta el plan del pastor. Siempre hemos trabajado de otra manera. Y muchas de las veces por eso las iglesias no crecemos. ¿Por qué? Porque siempre queremos recordar el pasado. Es que antes éramos así o trabajábamos así. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo en otros tiempos y tenemos que buscar estrategias diferentes para avanzar. Claro, tampoco se trata de, como pastor, mis sugerencias y todo eso. No, se trata de ponernos en oración y pedirle a Dios: Dios, ¿qué quieres de tu iglesia? Para poder transmitir a tu iglesia el plan, el proyecto, la visión hacia dónde queremos llegar. Ahora, todo esto es ¿para qué? Para glorificar a Dios. Si alguien de ustedes, Dios les ha dado el ministerio de un liderazgo, no es para que la gente te vea y te aplaude y tú te sientas acá arriba, no. Sino es para glorificar a Dios, porque estás contribuyendo a extender el reino de Dios. Ahora, quiero que veamos 3 observaciones. ¿Qué encontramos aquí? Inciso A: Jesucristo le ordena a la iglesia esto: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es una ordenanza de Jesucristo. Sé vigilante. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Y la palabra vigilante, hermanos, evoca a una persona que se está, por decirlo así, se está durmiendo
y está descuidando lo que se le ha encomendado hacer. Y esta es la misma palabra que se usa en varias exhortaciones a los creyentes, como lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 16, 13 y 14. Pablo le invitó a la iglesia, y bueno, Dios exhortó a través de Pablo a la iglesia de Corinto también esto. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Porque también hubo un momento en que la iglesia de Corinto trabajaba para el Señor, pero ya no trabajaban con amor. Solamente trabajaban para cumplir su compromiso y vámonos. Ante lo que amenaza nuestra fe, nuestro testimonio, hermanos, hay muchas cosas que amenazan nuestra fe hoy en día y nuestro testimonio. Ante esto debemos entonces permanecer vigilantes, es decir, velar, estar orando, estudiar la palabra y entonces que el Señor nos vaya confirmando nuestra fe. Jesucristo le ordena a la iglesia a ser vigilantes. Insisto, B, la iglesia debe afirmar las otras cosas que están para morir. En la versión traducción viviente dice la palabra: fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Repetimos específicamente en este pasaje, no sabemos cuáles son esas pocas cosas en esta iglesia que están a punto de morir. Pero repetimos también, la iglesia, dentro de la iglesia tenían muchas actividades. Tal vez tenían un buen programa educativo, por ejemplo, tal vez tenían un culto bien organizado. Este tipo de cosas deben de fortalecer la vida de la iglesia. Pero tal vez también estaban mostrando ya señales de debilidad. Podemos tener en la iglesia una buena liturgia del culto, pero si no lo hacemos de corazón, con una entrega al Señor, de nada sirve. Y también, inciso C, Jesús le dice a la iglesia esto, versículo número 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La palabra central de todo este versículo es arrepiéntete. Con esta acción iniciamos la vida cristiana. Para comenzar la vida cristiana, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Creer en Jesucristo. Arrepentirnos de los pecados. Y de esa manera ir día a día corrigiendo nuestro rumbo al vivir en el camino de Dios. Si nos desviamos del camino, debemos que arrepentirnos. Esta palabra en griego significa arrepentirse, significa cambiar de mentalidad, cambiar la manera de entender las cosas, cambiar la manera de actuar de una manera radical. Por eso Jesucristo le dice al apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5, 17, Pablo, escribe esto. Recuerdan el texto que lo hemos mencionado muchas veces. De modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora de aquí en adelante deben ser cosas nuevas. El creyente debe de cambiar la mentalidad, la manera de entender las cosas y la manera de actuar. Que se vea el cambio en Jesucristo. Por eso, dispongámonos hoy, hermanos, a obedecer a Jesucristo. Hagámoslo con gusto. Conozcamos más del Señor, más de Dios, para que su amor y su espíritu nos llenen. Vamos a someternos a su autoridad para honrarle y que nada nos desvíe de su camino. Esa es la invitación de Dios hoy.
sometémonos a la autoridad de Dios. Vamos a someternos al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios. Por eso, dice la palabra, versículo 3, pues si no, vendré sobre ti. Que ante esta pandemia que estamos atravesando, hermanos, hermanas, jóvenes, digo jóvenes porque he escuchado ya a algunos jóvenes de la iglesia, y a veces me encuentro por ahí, me dicen, pastor, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? Y bueno, primero la iglesia somos nosotros. Bueno, ¿cuándo vamos a regresar al templo, verdad? Y les decía, pues hasta que Dios quiera. Es que ya queremos regresar. Esa palabra me encantó. Ya queremos regresar. Ahora sí valoramos el estar en la casa de Dios. Digo, pues yo espero que así sea. Y yo espero para todos aquellos que no se congregaban constantemente ante esta pandemia, ahora sí valoren que el Señor nos ha dado un edificio donde congregarnos, donde llenarnos de su palabra, para que nosotros crezcamos en el Señor y sobre todo para que nos sometamos a su autoridad, para honrarle, para bendecir su nombre, porque a Él merece la gloria, hermanos. Por eso, pero si nosotros seguimos con esta misma mentalidad, hasta cuando se nos diga, y eso a ver si voy la primera vez. Pastor, ¿cuándo regresamos al templo? No sé todavía. Pues qué bueno. Nos avisas cuándo. ¿Será que seguimos con esa mentalidad? Si alguien no ha reflexionado, si alguien cada día que pasa en medio de esta pandemia, la vida espiritual como que es normal, ¿qué pensará Jesucristo de ti cuando ve que tu corazón y las cosas de Dios que estaban en tu corazón están a punto de morir? ¿Qué pensará Dios de nosotros si no le estamos honrando aún en nuestras casas? Recordemos que nosotros fuimos escogidos, como dice el apóstol Pedro, para ser una nación, ¿qué? Una nación santa. Allá en 1 de Pedro 2:9 dice, y para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cambiemos de rumbo, hermanos. Cambiemos de rumbo en estos tiempos de pandemia. Que este sea una oportunidad para examinar nuestra vida y para reafirmar aquellas cosas que tal vez ya dejamos de hacer o están a punto de dejar de hacer para el Señor. Cambiemos de rumbo hoy y creamos que Jesucristo, nuestro Dios, nos ha provisto el Espíritu Santo y que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas de la manera que podamos honrar a nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de esta manera. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, ¿cuáles son aquellas cosas espirituales en tu vida que están a punto de morir? ¿O no te has dado cuenta? ¿O ya te diste cuenta que has leído menos la Biblia en estos días? ¿Te has dado cuenta que has orado menos en estos tiempos de pandemia? Incluso, me atrevo a decir, tal vez hay hermanos que no se conectan constantemente los domingos. Eso es una señal de que parece que vives, porque la gente te conoce como el miembro de la iglesia, pero tu vida espiritual se está muriendo. Por eso es un llamado del Señor hoy. Nosotros hacemos el esfuerzo para estar aquí transmitiendo la palabra para que la iglesia reafirme
confirme, adore, glorifique a Dios para la gloria de Dios Padre. De manera, hermanos, si alguien de ustedes en esta tarde, el Señor le ha tocado su corazón y ha dejado de hacer muchas cosas o algunas cosas que antes hacías para el Señor, o lo estás haciendo menos en estos tiempos, reafirma y confirma nuevamente, porque recordemos que el Señor nos puede llamar en cualquier lugar y en cualquier momento, y el Señor nos quiere encontrar no solamente activos dentro de un templo trabajando. El Señor quiere encontrar un corazón activo, sobre todo espiritualmente, para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Oremos, hermanos, y recibamos la bendición del Señor en esta hora. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos diste, Señor, de estudiar tu palabra en esta hora, en el cual nos has invitado, Señor, a examinar nuestras vidas y reafirmar nuevamente aquellas cosas que tal vez hemos dejado de hacer y que no nos hemos dado cuenta y que están a punto de morir. Señor, permite que tu iglesia en esta hora, que sea una iglesia que esté despierta espiritualmente, Señor, y que vuelvan a levantarse nuestros hermanos a poder honrar y bendecir tu nombre y ser activos, no en el templo aún todavía, pero sí en sus vidas espirituales, Padre. Pedimos, Señor, que tu iglesia tenga este privilegio de seguir tus pisadas, de servirte con gozo, y que cuando regresemos al templo, lo hagamos con gozo, con alegría, totalmente renovados para la gloria de tu nombre. Que tu palabra esté en nuestros corazones y ayúdanos a ponerlo en práctica. Y ahora, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros desde esta tarde, que, Señor, el resto que falta de este día, seas con nosotros, y que en esta noche, si es tu voluntad, que descansemos, que nos des un descanso tranquilo, que nos protejas y nos cuides de todo peligro, y que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nuestras familias. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, y la participación y comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nuestros hermanos, sea con cada uno de los enfermos y con toda la iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos, si Dios permite, el viernes a las 7 de la noche para tener un tiempo de oración y poder juntos orar y también tener un tiempo para reflexionar sobre la palabra. Que Dios les bendiga y la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.